Hoy vamos a estar viendo unas energías que son un poco reguleras, como el tema de maldiciones, brujerías, automaldiciones. Esta mañana me levanté con la cosa de automaldiciones que nos hemos echado nosotros y nosotras a nosotros mismos y a nosotras mismas, que siempre cuando hablamos de temas de maldiciones, brujerías, siempre como que nos orientamos a que el resto no lo han echado a nosotros, y de verdad que muchas veces es de nosotros, muchas veces es de que nos las hemos autogenerado nosotros, nosotras a nosotras mismas y nosotros a nosotros mismos. Sé que son unas energías que a mucha gente les da como miedito, pero no, es una energía más. Es una energía más. Blanca, supongo que inconscientemente las automaldiciones y los autobrujerías y autohechizos, sí, generalmente son inconscientes, aunque también se puede considerar una maldición, por ejemplo, un pensamiento que hemos repetido mucho en el tiempo, ¿no? El no puedo es una maldición que me encuentro mucho. Automaldición, hablemos con propiedad, es una maldición que sí me encuentro mucho cuando hacemos o cuando estamos aquí en un live o en sesiones privadas, ¿no? Y simplemente es una repetición de muchas veces ese pensamiento de no puedo, se convierte en una masa de energía tan potente, vamos a decirlo así, ¿no? Ya con mucha carga emocional, no solamente mental, sino también emocional, que se convierte en lo que energéticamente podemos considerar una maldición, porque es algo que ya no consigue salir de ahí, ¿no? No consigue salir de ese patrón. Aunque también, insisto, puede venir también de otras personas dirigidas hacia nosotros, ¿no? Por supuesto. Pero que escuchamos brujerías, maldiciones, hechizos, y no es un poco lo que tenemos ahí de haber visto en películas y tal, ¿no? Simplemente son energías dirigidas de otras personas a nosotros o, como acabo de explicar ahora un poquito, hacia nosotros mismos, ¿no? No solamente de esta vida, podemos traerlo de otras vidas. También es posible que sean, vamos a quitarlo también, hechizos, maldiciones, brujerías, que nosotros pensamos que nos las han dirigido hacia nosotros y sin embargo son energías que nos están afectando porque nosotros se lo hemos lanzado a otros, sobre todo de otras vidas, ¿no? Entonces se da como esa repercusión ahora energéticamente en nosotros, ¿no? También se puede considerar maldición a nivel energético, un karma que se ha ido acumulando durante muchas vidas, vida tras vida, y no se ha solucionado ese karma. Entonces se hace una pelota tan grande energéticamente, al menos así yo lo percibo, que se convierte en maldición, ¿no? También podemos traer maldiciones, hechizos, brujerías, etcétera, de nuestros ancestros, haberlos heredado de nuestros ancestros. No directamente porque nuestros ancestros no lo hayan lanzado a nosotros, sino que quizás algún ancestro sí recibió esa brujería o emitió esa brujería a otras personas, y por compensación energética o por lealtad energética nosotros, o por karmas de nuestros familiares que han repercutido en nosotros, nos pueden estar afectando a nosotros. No sé si me estoy explicando, si estoy liando más, vosotros comentadme, porque también es interesante que sepáis cómo funcionamos energéticamente, y el saber da poder, ¿no? Es un poco mi lema. Podéis, para aquellos que nunca habéis estado o que sí, lo recuerdo, no tenéis por qué estar tampoco pendiente de la pantalla, ¿vale? Podéis estar haciendo otras cosas, si estáis paseando, si estáis cocinando en este momento, podéis estar limpiando la casa, yo qué sé, aquello que en este momento os venga mejor hacer, pues genial, ¿vale? Entonces, que tenéis un ratito para estar aquí conmigo más pendiente y viéndome, pues también genial, pero que no es necesario, ¿vale? Para la sanación no es necesario. Vale, pues vamos a ello, chicos, chicas. Entonces, vamos a poner fuertes las raíces energéticas. Es súper importante, sé que me repito miles de veces, y os cuento miles de veces para aquellos que ya hemos coincidido más veces, pero es que es básico de los básicos a nivel de vibración energética, de mantenernos fuertes energéticamente, precisamente también para protegernos de este tipo de energías. Entonces vamos a activar, bien, toma de tierra, vamos a ensanchar, raíces energéticas.
Vamos a poner fuerte todos nuestros chakras para que se haga más, se realice más fácilmente la liberación de estas energías. Activamos chakras, chakra de las plantas de los pies. Vale, ya estamos un poco más energéticamente más centrados. Vamos a ver primero qué energías se presentan para comenzar a limpiar. Pues mirad, maldiciones familiares. Vamos a empezar a limpiar esas maldiciones familiares. Os voy a contar un poquito la energía que veo detrás para que veáis quizás en qué nos pueden estar afectando estas maldiciones familiares. Aunque detrás de estas maldiciones familiares es más karma, lo que os comentaba al principio, es como karma de muchos años. Entonces, primero vamos a quitar lo que es energía de maldición, luego ya nos metemos con los karmas. Entonces, todas las maldiciones, no solamente que hayamos recibido heredadas genéticamente, vamos a llamarlo así, o energéticamente, de nuestros ancestros de esta vida, vamos a extenderlo a todos los ancestros, porque en cada encarnación que hemos tenido los ancestros. Entonces, vamos a extenderlo a todas las maldiciones que hayamos podido recibir, no solamente de los ancestros de esta encarnación, sino de cualquiera, de todas y el resto de encarnaciones. Vidas pasadas, paralelas, actuales que estamos existiendo, futuras, vamos a extenderlo a nivel cuántico. Entonces, todo eso, todos los pensamientos, sentimientos, emociones asociados a esas maldiciones, va muy asociada a esta maldición a un poco la creencia que se me muestra detrás es tú tienes que hacerlo como nosotros lo hicimos. Está muy fuerte eso y vamos a borrarlo. Entonces, es como que aunque tú quieras hacer otra cosa, ¿en qué área? En cualquier área, me surge en cualquier área. Entonces, aunque tú quieras intentar hacer otra cosa diferente, traes como esa... es que es más fuerte que un mandato. Porque preguntes mandato, no, es más fuerte, no es como una maldición de tú tienes que hacerlo como nosotros lo hicimos. Uf, está muy denso esto. Entonces lo noto mucho a nivel de piernas, entonces si alguna de vosotros, vosotras, que no sé si hay algún hombre, aquellos que muchas veces me escribís en los comentarios, me duelen las rodillas, los tobillos, tengo problemas de piernas, pues va, también hay veces que cuando nos ponemos a investigar sí que aparecen mucho tipo de estas energías y es porque nosotros queremos hacer nuestra vida como nos dé la gana, vamos a hablar así un poco más así más en plata, y por eso es maldiciones que en este caso estamos quitando como que nos lo impiden. Entonces es como, ¿qué genero? Dolor en las piernas, y las piernas siempre indican el avanzar, ¿no? Entonces los que nos permiten movernos son las piernas, tanto en el nivel físico como en nuestra vida. Y sí es muy posible que tengamos este tipo de energías. Percibo ahora a nivel de rodillas mucho, entonces vamos a limpiar bien de rodillas. Vamos a cortar lealtades y fidelidades porque surgieron detrás. Si no, no nos va a servir de nada quitar esta maldición porque se van a volver a detonar al tener estas fidelidades y lealtades detrás. Entonces las fidelidades y las lealtades que tenemos hacia todos nuestros ancestros, árbol genealógico, nuestro clan, insisto, no solamente de esta vida, sino de todas nuestras encarnaciones. Y todas... vamos a borrar también, porque está detrás de esta energía también, todas las memorias de todas las vidas en las que nosotros fuimos ancestros de alguien y les lanzamos esa maldición, ese mandato. Espero haberme explicado con esto.
emociones y sentimientos de culpa por romper estas fidelidades y estas lealtades con nuestro clan. También las vamos a desintegrar mucho, desintegrar al 100%, porque siempre surgen. Es como, no tengo que hacer lo que mi familia me dice, tengo que hacer... voy a borrar la creencia de que ellos saben más que nosotros, que nosotras. Así, vamos a borrar eso. Entonces nos estamos basando todo esto es inconsciente, entenderme, nos estamos basando en que ellos, por ser mayores y ser ancestros, saben más, y tampoco nosotros nos permitimos abrirnos a otras posibilidades porque estamos desde esa creencia funcionando. Quito todas las conexiones neuronales, borramos, desconectamos todas las conexiones neuronales que están manteniendo esas creencias asociadas a estas maldiciones, y ahora sí voy a quitar karma, para que me deje un poco más avanzar. Entonces todo el karma que hay detrás de esta maldición, principalmente karma que nos afecta en el tema laboral, es que lo de las piernas me viene con mucho, que es a nivel laboral, sí, es laboral, de cómo nos queremos nosotros ganar la vida. No me gusta la frase esa de ganar la vida, porque ya la tenemos la vida, pero de generar ingresos en esta vida, ¿no? Entonces, mucho de esta maldición y del karma que estamos quitando tiene relación con laboral y económico, vaya, porque al final uno va ligado al otro. Entonces todo ese karma que podemos arrastrar y que estamos ahora nosotros pagando, entre comillas, porque no es el término más adecuado, pero bueno, por no enrollarme en explicar, en el tema económico, vamos a llamarlos karmas laborales, karmas de dinero, por definirlo también, que sepáis vosotros que podemos estar energéticamente captando de nuestros ancestros y que nos estén influyendo en nosotros a nuestra vida, borramos. Y todo ese karma que nosotros generamos en otras vidas cuando éramos ancestros. Interesante esta energía. Sí me surge en sesiones privadas, ¿no? El ver cosas de cuando nosotros hemos sido ancestros en otras vidas, pero así no en live no había salido nunca, ¿no? Y nos limita también mucho. Vamos a cortar conexiones con, ahora mismo, vidas simultáneas y paralelas que también las estamos experimentando, para que esta limpieza que estamos haciendo sea un poco más efectiva y más potente. Al cortar esas conexiones. Aquí, como siempre, pues salió el tema de chakra garganta. Salen casi todos los chakra garganta. Por aquello que callamos, por aquello que decimos, por aquello que tragamos, por aquello que no me apetece hacer y aún así lo hago. Todo eso se aloja mucho a nivel de garganta. Garganta y plexo solar, ¿no? Que es un poco el que controla más nuestra voluntad, ¿no? Y el ir hacia nuestro propósito, vamos a llamarlo así, aunque tampoco me gusta mucho el término ese, pero para que nos entendamos. Todo el karma generado, dejadme que lo defina un poco más, porque se me fue la energía, o lo menos que lo limpié rápido y no pude percibir bien, pero era una energía también de karma, de ancestros. Ya que estamos con ancestros, vamos a limpiar todo tipo de brujerías, hechizos, ataques psíquicos, ataques energéticos. Sí, está denso aquí. Vamos a limpiar todo el karma que nosotros estamos ahora mismo sufriendo o padeciendo por maldiciones, hechizos, brujerías, todo este tipo de ataques dirigidos, pero no de nuestros ancestros a nosotros, sino de nuestros ancestros a otras personas. Y por consecuencia nosotros, para ese equilibrio energético, lo estamos recibiendo.
Ya os he explicado en algún otro live que el karma, la energía de karma, es una energía como tiene muchas connotaciones, pero como las principales, un poco así a nivel energética, es deuda o compensación, ¿no? Entonces, si nuestros ancestros, algunos de nuestros ancestros emitieron este tipo de energías hacia, lo que se imaginaos, hacia otra familia, ese karma que se genera ahí por este tipo de energías, esa otra familia puede, por compensar el daño que le hicimos a esa otra familia, lo podemos estar nosotros ahora viviendo. Decidme si me explico o no. Entonces es esa energía la que estamos, ese karma, esas maldiciones, esos hechizos que emitieron hacia otras personas, es lo que estamos quitando ahora. Todo el efecto acumulado de vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida. Todo el compromiso que nosotros inconscientemente, bueno, más que un compromiso es como una lealtad muy fuerte de nosotros hacia nuestros ancestros, de no, yo pago por ello, no te preocupes, yo pago por ello, nada, lo quitamos. Afortunadamente ahora tenemos herramientas para quitar todo eso. Vamos a quitar toda la energía que hay de deudas. No es ya karma en sí, es otra energía diferente, pero muy parecida al karma, pero realmente es deuda. Deuda emocional, deuda económica que haya podido quedar de nuestros ancestros y que nosotros no se pueda estar afectando, sobre todo el tema económico. Deuda en relaciones, intercambios de energía que no se llegaron a dar correctamente, es decir, el dar y el recibir, todo eso. Vamos a borrar, lo eliminamos. Está muy a nivel de chakras inferiores esto que estamos limpiando. Efecto acumulado hay mucho. Todos los detonadores de esos karmas, detonadores de esas deudas, de nuevo vamos a limpiar todos esos. Ahora son como cordones, esos cordones energéticos, vínculos energéticos que nos unen a nuestros ancestros con el mandato, realmente es un mandato, con el mandato que hay detrás de no te preocupes, yo lo pago por ti, no te preocupes, yo lo hago por ti, no te preocupes, yo lo termino por ti. Toda la energía de asuntos pendientes que tuvieron nuestros ancestros y que hemos podido captar nosotros y que andamos anclados ahí en solucionar temas de asuntos pendientes de nuestros ancestros en lugar de ir hacia nuestro, vamos a decir, propósito de vida, aunque no me gusta mucho eso, pero para que me entendáis, de nuevo mucho en piernas, entonces vamos a abrir de nuevo chakra de las plantas de los pies para favorecer chakras a nivel de la pelvis también, porque está muy alojado ahí. Abrimos. Entonces todos esos cordones que estoy percibiendo en las piernas son como cordones realmente. Vamos a quitarlos. Ahora un poco más ligerito. Bueno, ahora vamos a extenderlo. ¿Queda algo de ancestros? Mandatos, más mandatos de ancestros. Bueno, pues seguimos quitando más mandatos de ancestros. Bueno, el mandato más fuerte es el que se me presenta ahora. No tienes derecho a... Oh, es potente esto. Dejadme que perciba bien antes de deciros nada equivocado. No tienes derecho a vivir tu vida. Pues sí, lo voy a decir porque es que me surgió y se me repitió 3 o 4 veces, con lo cual la información es correcta. Vale, vamos a quitar ese mandato, todas las ramificaciones que hay de ese mandato, toda codificación a nivel mental, porque es mucho a nivel mental. Los mandatos son un poco como programaciones informáticas que traemos ahí, ¿no?
como las aplicaciones del teléfono que instalamos, pues como es que ya nos viene de serie puesto y no es posible, ¿no? Hay veces que nos ha pasado que intentáis quitar una aplicación del teléfono y os lleva un rato o no os deja porque viene de serie. Pues así funcionan los mandatos. Entonces vamos a quitar ese mandato de no tienes derecho a vivir la vida que tú quieres. No sé si antes me surgió la misma frase, pero ahora me surgió esa. Vamos a borrar toda esta energía, aunque lo he hecho internamente, pero os lo voy a decir también en voz alta para que sepáis que aunque nosotros lo estamos borrando de nosotros, también se borra hacia atrás. Y por supuesto, para aquellos que tenéis hijos, se borra también hacia adelante. ¿Vale? Lo extendemos. Y a nivel cuántico, hacia cualquier vida pasada, vida futura, que también nos influye. Si queréis algún día os cuento más, pero también pueden influirnos vidas futuras. A nivel energético están sucediendo todas al mismo tiempo, entonces. Vale, está un poquito más limpio. Algo de ancestros antes de pasar a algunas que no vengan de ancestros. Bueno, como vi ahí antes un mensajito con el dinero, vamos a aprovechar y lealtades y fidelidades, acuerdos, compromisos, promesas, muchas promesas a nivel inconsciente, ya sabéis, que podamos tener con cualquiera de nuestros ancestros. Hay muchos tatarabuelos, así que parece ser que quizás más estos sean tatarabuelos, pero insisto, lo extendemos hacia nuestro primer ancestro. Que tengamos relacionados con dinero. De dinero quizás deberíamos hacer otro live, otro día más en concreto, porque claro, me empiezan a surgir ahora un mogollón de cosas de dinero, de miedos que tenían los ancestros al dinero, odio al dinero. Vamos a quitar un poquito eso, aunque otro día nos centremos más en el tema de dinero, ¿vale? Pero bueno, cualquier fidelidad, cualquier lealtad ahora de forma global que nos esté afectando a nuestra área económica, no ya solamente en el dinero, ¿vale? Sino en prosperidad, en abundancia económica, en riqueza. Vamos a desintegrarlo porque está un poco intenso. Sí, a mí me mareé un poquillo, es muy mentales. Aquí un poquito que limpien. Vamos a limpiar todas las mentes. Tenemos unas cuantas. A limpiar todas las mentes, a desconectar todas las conexiones neuronales que están generando estos bloqueos que son más a nivel mental. Toda la codificación, programación secundaria, subyacente, rutinas, subrutinas. Entonces vamos a quitar todas esas resistencias y todos esos miedos a limpiar estas energías que solamente son energías, son pelotas que tenemos pegadas a nuestro cuerpo y que realmente nos están perjudicando más que ayudando. Entonces vamos a quitarlas. Sentimiento de culpa, miedos a quedarnos solos, miedos a ser rechazados por la familia si quitamos todas estas energías. Al menos es lo que percibo que surge más en el grupo, ¿vale? Que son totalmente normales. No se trata ahora de fustigarnos porque nos ha surgido esta resistencia, no. Son totalmente normales, es habitual que las percibamos. Y además porque si no nos va a dejar continuar limpiando más, si no quitamos estas resistencias a la limpieza, estos miedos a la limpieza. Aunque ya voy a dejar el tema, no sé si queréis que sigamos limpiando el tema de ancestros. Yo era por extender todo este tema de maldiciones, brujerías, hechizos, si no lo vemos otro día, entenderme, pero por ampliarlo un poco más a personas externas a nosotros, ¿no? Y también las que hemos emitido a nosotros. Sí, vamos a quitar eso. Me llega que es más potente y más contributivo para todos que continuemos limpiando. Si queréis, vemos un día en detalle solo ancestros y quitamos todo lo que venga, podamos quitar de ancestros. Ancestros no es una sanación que en un solo live, en una sola sesión privada
se limpien. Hay mucho tema ancestro, pero bueno, todo lo que vayamos limpiando, pues bienvenido sea, ¿no? Ese es un poco mi lema. Entonces vamos a empezar a quitar, porque muchos sí lo percibo que está potente. Vamos a extenderlo por no liarme mucho. Todo tipo de energía de maldiciones, todo tipo de energías de hechizos, brujerías, mal de ojo, que no me gusta ese término, pero bueno, lo que podemos considerar mal de ojo, ataque psíquico, ataque energético de otras personas dirigidas hacia nosotros, no solo familiares, vamos a extenderlo a familiares por hacerlo más global, pero de todas el resto de personas con el que podemos interactuar y que también ahora no estemos interactuando, porque puede ser que esto te haya pasado cuando tenías 15 años con un compañero de cole y ahora mismo ese compañero de cole ni ha vuelto a saber de su vida, ¿no? Entonces vamos a extenderlo a toda esta vida que nos hayan podido dirigir hacia nosotros este tipo de energías, todos los pensamientos, todos los sentimientos, emociones. Cualquier tipo de, vamos a decir, actividad negativa hacia nosotros, por ponerlo de forma global, ¿no? Que veo aquí entierros, hacen cosas con tierras de cementerio, bueno, cualquier tipo, yo solo veo lo veo realmente como brujería, pero bueno, vamos a extenderlo hacia cualquier actividad, cualquier acto que hayan hecho hacia nosotros con intención malintencionada, vaya, vamos a llamarlo así. Efecto acumulado de vida tras vida, codificaciones, programaciones mentales asociados a ellos. También muchas memorias de haber sido conscientes. Esto es interesante. También muchas memorias de haber sido conscientes de que nos estaban realizando ese tipo de actos y nosotros, en lugar de tomar nuestro poder, pues nos hicimos pequeñitos. Pues también lo vamos a borrar. Porque os tengo que decir una cosa, si nosotros estamos fuertes energéticamente, si nosotros estamos vibrando alto y bien fuertes, nuestro sistema, todo nuestro sistema energético, ya nos pueden lanzar lo que quieran, o sea, sí se puede enganchar a nosotros, pero vamos a estar tan fuerte energéticamente que directamente no nos va a afectar. Por eso insisto mucho en temas de limpiezas energéticas, fuertes energéticamente. Entonces todo eso, todas esas memorias de que nos hicimos pequeñitos, en lugar de tomar nuestro poder, y lo noto mucho por si aquellos que luego me comentáis mucho a nivel de estómago, plexo solar, nuestro centro de voluntad, lo bloqueamos totalmente. Le dimos poder, todas las experiencias en las que dimos poder a otro sobre nosotros, vamos a borrarlo eso. Está muy denso eso. Nos hicimos pequeñitos, nos desvalorizamos. Toda la codificación que hay detrás de que ya no puedo hacer nada, me han echado este tipo de energía, sea el que sea, y ya no puedo hacer nada, hasta que no me lo quiten no puedo hacer nada. No, sí se puede. Se puede quitar y tú con tu poder personal también. Hay que empoderarse un poquito más, ese momento ya también. Si es que está muy profundo esto de ya no puedo hacer nada más, entonces me resigno y ya. Y entonces entramos en un bucle de no, es que me han echado un mal de ojo, no, es que me han echado una maldición y no puedo salir de aquí. Bueno, sí, está ahí la energía de maldición quizás, o de mal de ojo, o de lo que sea que te hayan echado, pero la actitud no es, es que me lo han echado y ya, no. Hay opciones, puedes buscar opciones para quitar toda esa energía. Es que me sigue surgiendo muy fuerte el que le dimos poder a otros. Entonces, y
he preguntado en qué más nos influye, y claro, el darle el poder a otros, lo que más está repercutiendo, que creo que un poco al principio ya nos salió, ¿no? El tema laboral y económico, en nuestro propósito, en hacer lo que nosotros disfrutamos de la vida, en generar ingresos con lo que nosotros nos gustaría hacer. Pues un trabajo por cuenta ajena perfectamente, no tiene por qué ser, pero es que me va muy ligado a esto, o sea, esta pérdida de poder personal, de el otro tiene más poder que yo, el sentirnos pequeños frente al otro. Bueno, ha ido por aquí la energía y como la siento tan fuerte la vamos a quitar. Quizás nos salimos un poco del tema de maldiciones, pero vamos a quitar todo eso. Efecto acumulado, todas las ramificaciones que hay, muy a nivel mental. Me mareé un poquillo, sí que está muy a nivel mental. Modificaciones, programaciones internas y externas. Cualquier implante, surgen aquí los implantes, cualquier implante etérico, físico, mental, emocional, lo vamos a desintegrar, porque si no se va a volver a detonar todo esto que estamos limpiando y no va a servir de nada. Entonces desintegramos. Y ahora vamos a quitar la contrapartida. Todas las memorias de todas las veces en las que nosotros, nosotras, llevamos un ratito ya, pero nos queda. No me quiero ir sin hacer la integración final para que tenga, sobre todo por el tema de lo que hemos visto en piernas, para que se produzca bien esa limpieza. Me he ido, chicos, por... vamos a quitar todas las energías, memorias de todas las vidas, no solamente de esta, vamos a extenderlo. Todas las vidas, todas nuestras existencias. Aquí tengo que decir, no solamente en el planeta Tierra, que muchos hemos tenido existencias en otros planos, en las que hemos sido nosotros los que hemos dirigido hacia otras personas maldiciones, hechizos, brujerías. Veo ahí como memorias de chamanismo, así que entiendo que también hay por ahí. Entonces todo eso lo englobamos, todo lo que nosotros hemos dirigido hacia otras personas, ataques psíquicos, ataques energéticos, bloqueos de cualquier tipo de caminos a otras personas me surgen y que nos están afectando ahora a nosotros también. Ahí vuelven a surgir las piernas. Entonces todo eso lo borramos. Y todo el karma que generamos en esas otras vidas y en esta también, emitiendo ese tipo de energías hacia otras personas también, porque nos está afectando a nosotros. Entonces todo eso, todo su efecto acumulado, todas las emociones, pensamientos, sentimientos, vamos a borrarlo. Y a nivel de estómago está, bueno, esto, sistema digestivo, porque lo estoy percibiendo mucho en esa zona. Y piernas. Bueno, pues limpiamos todo eso. Y ahora sí, un poco por terminar esta parte y hacemos la integración. Automaldiciones, que mi intención era esa desde el principio y mirar por dónde se ha movido la cosa. Entonces vamos a quitar nuestras propias automaldiciones, autobrujerías hacia nosotras y nosotros mismos. Memorias de hechizos que salieron mal, brujerías que salieron mal y que nos repercuten a nosotros y también lo que repercutió a otra persona, pero bueno, me sale como que se nos volvió en nuestra contra, ¿no? Entonces todo eso también lo vamos a borrar. Todas las promesas, autopromesas incumplidas, también, eso salió denso. Vamos a borrar todas esas memorias de promesas autoincumplidas hacia nosotros mismos, todas las deudas emocionales hacia nosotros mismos. Es decir, yo me prometo hacer algo para cuidarme a mí misma y a mí mismo y después no lo cumplo, ¿no? Eso sería una promesa, una autopromesa no cumplida. Para que entendáis también cómo manejamos estas energías. Entonces, todo eso lo borramos. También muchas memorias de no ponernos nosotros primero, de siempre poner primero a los demás. Lo siento, las vamos a quitar. Salen muchas memorias de mamás con hijos y de papás con hijos.
Los hijos son seres independientes, que ahí estamos para apoyarles. No tengo hijos, pero para aquellos que tengáis hijos, para apoyarles en los que se requiera, para ayudarles a crecer en su infancia, pero después son seres independientes, ya les habéis dado la vida y con eso es ya el mayor regalo que han podido recibir. Entonces, pero sí hay muchas memorias ahí de, no, el otro primero, mis hijos, oh, mi marido primero, ay, mis padres primero. Pues darle lealtades y fidelidades secundarias que están surgiendo ahora de limpiar todo esto, lo borramos. Lo vamos a cancelar, lo rescindimos, lo retractamos, lo anulamos, lo vamos a borrar a nivel de alma. Qué bonito esto, lo vamos a borrar a nivel de alma porque estaba ahí como muy enganchado a nivel de alma. Muy bien, estamos limpios eso. Todas las automaldiciones mentales, ¿no? Lo que comentábamos al principio del repetir constantemente, por ejemplo, no puedo, no puedo, no puedo, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para esto, yo no. Ese tipo que son mucho de maldición mental, vamos a llamarlo, a definirlo así. Pues también lo borramos. Vamos a la limpieza final. Chicos, chicas, hombres, mujeres, os invito a que os quedéis, si os apetece, la hacemos rapidito, ¿vale? Pero se limpian muchas cosas a nivel individual, a mí me gusta mucho hacerla. Entonces vamos a tomar tierra de nuevo, vamos a conectarnos todos bien a tierra. Vamos a ensanchar raíces energéticas de nuevo. Perdonad. Vamos a programar estas raíces energéticas para que sé que nos desconectamos mucho a tierra, entonces vamos a programarlas para que se mantengan ancladas y activas y fuertes. Vamos a activar chakras de las plantas de los pies, rodillas, porque vamos a limpiar ahí también bastante, rodillas, caderas. Vamos a activar todos los chakras que son más especializados o que se activen ahora, todos ellos para como portales de salida de todas estas energías que vamos a liberar y que vamos a tomar, porque también vamos a tomar energías. Vamos a comenzar tomando energía de tierra, muy poderosa. La energía de tierra es muy sanadora, muy sanadora. Entonces por la planta de los pies va a comenzar a subirnos toda esta energía de tierra que sube por esas raíces energéticas que tenemos ancladas al planeta. Es una energía un poco densa, siempre es más densa la energía de tierra, es normal. Yo la percibo como azul oscuro hoy. Suelen ser muy oscuras, las de tierra suelen ser más oscuras, pero si percibís otro color, está bien. Si percibís otra textura, está bien. Estamos integrando la energía que cada uno necesita ahora en este momento para terminar esta limpieza, está bien. Yo os comento la que veo como más de forma global a todos, pero cualquiera que percibáis está genial. Entonces va a comenzar a subir toda esa energía, tobillos, rodillas, y aquí vamos a rellenar bien toda la articulación de la rodilla, bueno, articulación de rodillas, tobillos y caderas, y así lo extendemos. Huesos, médula ósea, médula ósea, muy bien, ligamentos, tendones, músculos, rotadores de rodillas y de tobillos, cualquier componente que compongan estas articulaciones y que yo se me pueda estar escapando, lo rellenamos con esta energía. Subimos hacia órganos internos, bueno, órganos reproductores, sexuales, sistema digestivo. Pulmones, corazón,
Vamos a llenar la columna vertebral, cada una de las vértebras, la médula espinal, de esta energía. Vamos a moverla un poquito de arriba abajo. Tiene mejor la limpieza de toda esta zona que también muchos tenemos. De la espalda, el cuello, las lumbares. Bueno, pues vamos a aprovechar para limpiar todo esto con esta energía. Garganta, que también limpiamos un poquito. Y elevamos a chakras superiores. Y ahora de universo, vamos a tomar también energía. A entrar por nuestro chakra corona, por nuestra coronilla. Es más livianita, la que tomamos de universo siempre es más ligerita. Entonces entra más rápido a nivel energético y tiene como un color, pues rosita. A mí se me mostró rosita, como rosita palo, así brillante. Entonces va a entrar por nuestra coronilla. Como hemos limpiado también muchas a nivel mental, vamos a llenar con esta energía hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, tálamo, todo el tronco cerebral, que no se llama, todo el tronco cerebral, todo el sistema nervioso central. Vamos a llenar de esta energía. Y ya lo extendemos, vamos bajando, chakra garganta, corazón, sistema digestivo, todos los órganos internos, órganos reproductores, caderas, pelvis, que hay también. Toda la musculatura, todos los tendones, ligamentos de la zona de la cadera también. Bajamos hacia pierna, rodillas, tobillos. Vamos a mezclar bien estas dos energías a nivel de células, moléculas, átomos, rellenando bien todos los espacios vacíos que se hayan podido quedar de las energías que hemos ido limpiando. Pues vamos a llenarlo bien de estas mezcla de energías para que no se nos metan cosas que no queremos que se nos metan en nuestro cuerpo. Vamos a extender esta mezcla de energías cuerpo etérico, es decir, lo vamos a proyectar fuera de nuestro cuerpo físico. Cuerpo etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo causal, el resto de cuerpos espirituales. Vamos a darle la orden a estas energías de que cualquier bloqueo energético global, cualquier bloqueo emocional, cualquier bloqueo físico, cualquier cúmulo de energías negativas, parásitos, larvas energéticas, cualquier trauma, en este momento en cada uno de nosotros, de nosotras, se pueda liberar porque ya estamos listos, porque se pueda, pues que lo libere, que lo limpie, que sea desintegrado por estas energías. Y ya con todas esas energías extendidas hacia todos nuestros cuerpos energéticos, también la vamos a programar muy a nivel de plexo solar. Vamos a centrarnos ahí un poquito. Tercer chakra, ¿no? Donde el estómago. Vamos a ponernos fuertes para tomar nuestro poder personal. Para tener mayor claridad en nuestra vida de lo que queremos, de lo que no queremos.
También amor propio, mucho amor propio. Vamos a programar aquí, en este chakra. Vamos a extender el resto para que se ramifique. Muy bien. Ya está, chicos, chicas. ¿Qué tal? Un placer que hayáis estado este ratito conmigo, que espero que hayáis estado a gusto, cómodos, cómodas. Un placer que confiéis en mí para que limpiemos todas estas energías y estemos todos mucho mejor, ¿no? Y nada, que gocéis mucho de quereros mucho, por favor, lo repito 1000 veces, pero es que muchas veces solo con eso se sana todo. Entonces, quereros mucho, disfrutar allá donde estéis. Buena tarde, buena noche, buen día, dependiendo del lugar del mundo en el que estéis. Os envío muchos besos y nos vemos en la siguiente. Chao.